buenas y bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de En Todo Caso Podcast. Aquí estoy de nuevo con mis dos latinos de confianza, Jesús y Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, Dímelo, sí. Díselo. No, bien, ¿qué tal, Toñín, Juan? ¿Cómo están? Bueno, emocionado de que pronto vamos a tener una cura para el titular equivocado. Una cura para el COVID. Sigue esperando, Jesús. O sea, tú tranquilo, todo llega, ¿no? Todo bueno, Jesús es venezolano, tiene contacto con los rusos, weón. ¿Tú te imaginas en verdad que se pueda desarrollar una vacuna contra la estupidez? Sería increíble. Sí, Yo me la pondría. Se llama autocrítica, pero bueno, eso es otro tema, podemos hablar en otro podcast. Se llama AK-47. Se llama tiro en la 100. Creo que depende del país, ¿no? Tiene distintos nombres. Se llama aborto. No, mentira, la vacuna, en el caso de ser una AK-47 o un aborto, seguro que en un país o en otro prosperaría más o menos. Oye, muchachos, sí, ¿sabéis del qué tema vamos a hablar de hoy, no? Ni idea, Vamos a hablar de la profesión más peligrosa del mundo, que sin duda se carga muchas vidas en promedio. De hecho, si sacamos una estadística, 46 entre 8... Bueno, eso 46, no se me dan las 8, matemáticas 7 como por hace 8, unos 42, 7 años y pico. 7 por 8, 42, what the 7 por 8, es no, decir, 7 por 8, cerca del 10%. Está bien. 7 por 7, 49, 7 por 8, 56, vale, perdonadme. Sí, soy de letras, joder. Soy de letras, coño. Todo bien el cálculo, quédense locos, el cálculo es que cerca del 10% muere en el cargo de lo que vamos a hablar hoy. Ni más ¿Saben ni de qué les menos estamos hablando? Del presidente de la República. La República. De los Estados Unidos de Norteamérica, América o donde sea que se decidan situar. Más conocido por ellos mismos como América y punto. Todo lo demás no existe. Todo lo demás es México. Hoy vamos a hablar de esta curiosidad, ¿no? Suena impresionante este dato, pero ciertamente 8 presidentes han muerto en el cargo de los 46 presidentes de Estados Unidos, ni más ni lo menos. que equivaldría precisamente a cerca de en torno a un 10% del total, lo cual es una locura. Yo no quiero ser con la gente, solo digo que no siento lástima. La verdad es que hay que admitir que todo el proceso electoral de Estados Unidos siempre está en las televisiones de todos los países, pero claro, esto nos afecta porque no deja de ser Estados Unidos y es la mayor potencia del mundo. Tiene bases en todo lado. Tiene bases en tu patio. ¿Te has asomado a tu patio? Creo que hay una base yankee ahí. O sea, él tiene bases en todos los lugares del mundo. Menos no, en pero lo que iba a decir... ¿Y en China? No lo digas muy alto, bro, que nos puede escuchar la CIA. No lo digas muy alto. Lo que quiero llegar a decir es que en el día a día a la gente le preocupa poco y nada por quién está en el poder en Estados Unidos. ¿Es controvertido lo que digo o no? Sí, claramente. Sí, pero al mismo tiempo yo creo que afecta mucho más desde un punto de vista de los mercados globales y cómo los mercados a su vez afectan directamente a la economía de los estados. Quiero decir, vivimos una época donde todo está relacionado y precisamente por eso yo creo que se pone tanto la lupa en lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Yo creo que bueno, es la gran potencia por excelencia occidental, una realidad. Sí. Que hoy en día es discutible que lo sea, sí lo creo, pero de tradición, digamos, de los últimos años fue quien se posicionó como ejemplo de Occidente precisamente a nivel mundial. Yo creo que sí lo es, Jesús. O sea, mira, Estados Unidos aprovechó los años 50 cuando Europa estaba en decadencia para implementar su cultura, su modo de ver el mundo, ¿no? Europa acababa de salir de una guerra muy importante. Estados Unidos tomó esa oportunidad y creo yo que tomó la batuta de lo que regía el mundo occidental. Y desde ese momento hemos tenido implicaciones militares, políticas y económicas en cuanto a los Estados Unidos. Y realmente, ya hablando más de lo que estábamos hablando al principio, yo creo que no cambia mucho. Pues yo no creo que vaya a cambiar mucho respecto a si gana uno u otro más que el tema económico y quizás algunos acuerdos ambientales. Pero en general, la política estadounidense. Sobre todo más temas mediáticos. O sea, sin duda, lo que limita y lo que diferencia esto, entre otras muchas cosas, es cierto, pero es el tema del personaje, ¿no? Efectos económicos o políticos, lo más probable es que esto sea como Pablo Casado y Albert Rivera, que uno a otro le cambie la barba en este sentido. Miren, pero bueno.
Yo voy a extrañar Trump a Trump. Trump ha hecho más por el mundo de los memes en los Exacto, últimos años exacto. Twitter, que lo que hará nadie en la historia de la humanidad. Ya lo digo, Twitter. en materia de memes. No sé en otros asuntos, no quiero No, entrar no, está allí, claro. Twitter estará pero eternamente agradecido a Donald Trump. Mira, Vamos a yo me ver. levantaba todas las mañanas a reírme de los tres cerditos, Maduro, Iván Duque y Trump, y ahorita falta uno. Mm. ¿Quién llenará este vacío en mi corazón? Dapone y Peña, ¿no? Oye, Pero, está triste, en verdad está triste esa parte, pero bueno, hoy, como hemos anunciado, vamos a estar hablando de las elecciones de Estados Unidos. Hoy estamos a día lunes ya 6 días desde que empezaba el proceso electoral, ya con un resultado bastante claro y evidente, independientemente de las acciones legales que se tomen luego de cara a reconteo, etcétera, toda esta historia que, bueno, que también está comentándose. Pero bueno, hay nueva presidenta y nueva vicepresidenta, primera en la historia del país, Habemos. en la Casa Blanca, lo cual me parece bastante interesante. Ujú. En lo personal, no comparto muchas de las ideas de la vicepresidenta que llega al poder, pero igual espero que esto sea un antes y un después para la política americana y Sí, mundial, ¿no? Un está, ejemplo de la inclusión que debe de haber. está claro que a efectos de información siempre estamos, lo que he dicho antes, atentos a quién va a ser el presidente, quiénes se presentan. Pero en Europa yo creo que tampoco se hace mucho hincapié en la forma de elección o en las elecciones de Estados Unidos. ¿Qué tipo de elecciones tiene esta gente? Este año es cierto que ha habido un amplio despliegue informativo acerca de este tema y es verdad que yo es la primera vez, también porque me fijo más, ¿no? A paso de los años, pero es la primera vez que veo que existe tanta información acerca del proceso electoral y todo. Pero si os parece, vamos a empezar a ahondar el tema electoral, empezando por decir que en Estados Unidos existe un sistema presidencialista de forma indirecta, ¿no? Y esto lo vamos a Sí, Correcto. desarrollar un poco. Es decir, es la ciudadanía quien elige al presidente y es presidencialista porque el presidente es elegido directamente por la ciudadanía de forma indirecta. Es un poco Acompáñame a ver esta triste historia. No, mentiras. es un poco incongruente esto, o sea, lo que he dicho, pero básicamente lo que hace el electorado es elegir a una formación o a un conjunto de, digamos, diputados, no sé cómo se dice exactamente, pero unas personas que ocupan Electores, un escaño, delegados. Sí, delegados que ocupan unos escaños, que esos delegados son luego los encargados en elegir al presidente de los Estados Unidos, ¿no? totalmente. Bueno, antes de empezar, saben que estaba aquí leyendo un poco las informaciones que hay en la red, Ah, que te en la web. informas. Sí, para informarme, ¿no? Y para, bueno, tener alguna noción de en dónde vivo y en dónde estamos parados. Y me surgió algo bien interesante sobre cuál es la historia que hay detrás de el burro y el elefante, respectivamente demócrata y republicano, ¿no? Hostia. Y sabían ustedes que el burro se asumió como logo de los demócratas en 1828 cuando estaba la campaña de Andrew Jackson, primer presidente demócrata elegido en Estados Unidos. Básicamente sus oponentes lo llamaban idiota, tonto, burro, y a partir de eso decidieron agarrar esa etiqueta que le habían puesto y transformarla en algo positivo, y precisamente ahí parte esa imagen del burro demócrata, ¿no? No, eso se Y llama curioso. escudarse en los insultos, ¿no? Sí, no, yo, sí, yo muy desde siempre había interesante. pensado que lo usaban por apoyo a Maduro, weón, pero no, ahora veo que no. Creo que la vaina Mi- tiene algo más de trascendencia. Ojo, y el PSUV va y lo copia, ¿no? Mira que hay mucha división en la comunidad venezolana de cara a estas elecciones. Parecía como si se estuviera tratando del futuro, no futuro de Venezuela, y yo creo que hasta ese punto de relevante no lo es. Sí puede afectar un poco, ya que, bueno, era una postura más abierta, o por lo menos de palabra, porque de acciones faltaría por ver la que tuvo Trump. Pero eso no indica que el cambio de presidencia vaya a justificar las atrocidades que ocurren en un país o no. Pero bueno, perdónenme este paréntesis. ¿Y saben de dónde viene el elefante republicano? Este tiene una historia. Sorpréndenos. No es tan sorprendente como la primera, Vaya. pero básicamente parte de la época de la Guerra Civil. Había una expresión muy famosa de cuando estaban en la batalla que hablaba de ver el elefante, ¿no? Y básicamente se refería a la experiencia en combate. Y Mm. de hecho, fíjate, tiene mucho que ver con la ideología un poco o la perspectiva que defienden los republicanos y que puede ser una de las grandes diferencias con los demócratas, ¿no? Todo lo relativo al tema de armas en Estados Unidos. Vea Y es pues. interesante que ya desde antaño se hayan adquirido estas imágenes, que hasta el día de hoy Qué bueno. perduran.
Y perdurarán, es lo más probable. Bueno, sí, Lo, eso ya son símbolos de los partidos, ya no hay nada que se pueda hacer. lo más probable es que haya alguien que nos esté escuchando y que diga, pero ¿por qué cojones están todo el rato hablando sobre Partido Demócrata y Partido Republicano? Que es que no hay más partidos en este mundo o en este país para presentarse a las elecciones de Estados Unidos. Y la razón es Em, bien, Déjame hacer un inciso. En realidad sí hay más partidos, pero gracias por participar, no nos interesa. Grax, porque Sí, sí, o spoiler. sea, en realidad Estados Unidos te dice, sí, puede existir, pero gracias por participar. Exacto. Y es por lo siguiente, en cada estado, como es un estado federal, en cada estado existe unas votaciones para una serie de escaños, lo que vienen siendo los escaños para la Cámara Nacional. Esto es equivalente a los diputados que tiene cada comunidad autónoma, en este caso es España, para ser elegidos y que esos diputados autonómicos sean o lo conformen las Cortes Generales, en este caso el Congreso de los Diputados y el Senado. Em, ¿Cómo se consiguen esos escaños? No se consiguen de una forma proporcional en cada estado. Es Pagando. decir, existe una mayoría en el que el estado más votado, el estado que consiga una mayoría no absoluta, sino puede ser simple, pero el estado que consiga la mayoría es el estado que se lleva la totalidad de los escaños. Y es la gran diferencia respecto a las democracias proporcionales, en este caso, de Europa. Es decir, si tú tienes un 50,1% frente al 49,9% del contrario, tú te llevas la totalidad de la votación, la totalidad de los escaños en este caso, ¿no? Claro, tú lo que te refieres es el partido más votado dentro del estado es el que se lleva todos los electores de Exacto, dicho estado, ¿no? Claro. exacto. Sí, de hecho, Entonces, sí es un sistema similar al europeo, al decir que es una democracia indirecta. En Europa, en los sistemas parlamentaristas, como puede ser el sistema español, donde se elige el Congreso y este elige a su vez al presidente, bueno, al jefe de gobierno, que tiene unas implicaciones un poco diferentes al jefe de gobierno estadounidense, que al mismo tiempo es el jefe de Estado. uh-huh. En el caso español, el jefe de Estado es el rey. Este, ahí también sería una democracia indirecta, pero como has dicho tú, con unas implicaciones de un sistema federalista donde cada estado en realidad elige sus escaños y estos al final son los que representan el voto de Sí, los electores. sí, lo más Sí. importante es que la elección de los escaños es la totalidad de los escaños en función del grupo más votado. Por esto, más que nunca, ya te dejo hablar Jesús, es que la unión hace la fuerza. O sea, independiente, la población sabe que si existen distintos partidos que apoyan una idea de los demócratas en Estados Unidos y viceversa, existen varios partidos republicanos que siguen esa ideología republicana, lo que hacen es votar a un único partido para garantizar que ese partido sea el más votado. No es lo mismo tener dos partidos demócratas con un 25%, en el que ambos suben el 50%, a uno republicano que sus votos cuenten un 50%. En este caso, la totalidad de los escaños de cada estado se lo llevaría el más votado, que en este caso sería el republicano, por tener el 50% frente a los dos demócratas que tienen 25%. Tal cual. Y también conviene ahora señalar, ¿no? Una curiosidad bastante interesante que tiene que ver con cómo es posible que un candidato con más votos, que fue lo que pasó en el 2016 en las elecciones de Trump contra Hillary Clinton, Uh-huh. obtenga o no gane la presidencia del país teniendo más votos, ¿no? Y esto se ve un poco precisamente ese sistema que tiene Estados Unidos donde se hace un reparto por Correcto. estados. Pongo un ejemplo, en California, donde según el conteo final, el Partido Demócrata sacó 9.300.000 y poquito más votos, mientras que Donald Trump sacó 4.800.000. Al final hay cerca de 5 millones de votos que no han contabilizado de más, no se han traducido en diferencias directas. ¿Por Claro. qué? Porque al final el límite del estado de California eran 55 votos del colegio electoral. Y claro, ahí es cuando decimos que esas sumas muchas veces no se traducen necesariamente en mayor representación. Digamos que Sí, es como un sistema territorial, perdón, Toñín, ya termino la idea, es como sí. un sistema territorial mezclado con un sistema de mayorías. Exacto. Digamos que da igual que ganes con un 50,1% que ganes con un 99%. Digamos, la totalidad de los votos en el caso de ser el partido mayoritario es, son los escaños que te llevas. Es el ejemplo más o menos de que ha dicho Jesús. California, un estado, por ejemplo, que tiene 55 escaños y es un estado con 100.000 habitantes. Si Biden gana con un 51% y luego Trump con un 49%, que en esto en proporciones no dejan de ser 51.000 votos para Biden y 40.000 para Trump,
Los 53 en su totalidad se lo llevaría Biden, quitando ese porcentaje, o sea, sin perjuicio de la diferencia ínfima que existe entre los dos. Sin embargo, si ponemos otro estado, por ejemplo Kansas, que tiene menos habitantes y menos representación, pongámosles 10 diputados, si gana Trump con el 99%, se va a llevar esos 10 diputados, escaños. Si sumamos lo que vienen siendo estas mayorías y estos votos, Biden, si suma el 1% de Kansas con el 51% de California, le saldrán en proporciones pues unos 51.000 votos. Sin embargo, en Trump, si sumas los 49.000 votos de California y los 19.800 en este caso del 99% de Kansas, te suma casi 17.000 votos más. No sé si me estoy explicando o no. Digamos que Biden Sí, en este caso gana 53 escaños con 20.000 votos menos. sí, Claro, es un efectivamente. sistema que al ser proporcional es lo que tiene. Es un poco lo que pasa en el Congreso español con la ley de D'Hondt, como medio tocamos en el capítulo anterior. Yo quería entrar a hablar del sistema electoral como tal, y es como en realidad los electores son 538, Ujú. Ok, eh, que de hecho es un símil, una similitud al Congreso y el Senado, que en este caso la Cámara Baja de los Estados Unidos es el Senado, que son 438 diputados más 100, ¿no? De Ujú. sí, la Cámara Alta. Y cómo funciona el sistema de partidos, que como la gente, como bien estabais diciendo vosotros antes, en realidad opta a un sistema bipartidista, ya que efectivamente el partido más votado en un estado se lleva el total de los votos, es decir, no hay proporción ninguna. Es decir, puede ganar el partido republicano, como bien estaba explicando Toñín antes, por un 50,1 Ajá. y quedar el Partido Demócrata con un 49,9 y llevarse el total de los 55 electores el Partido Claro. Republicano por una diferencia ínfima. Y ahí llega a lo que después empezó a hablar Jesús, de cómo es posible de que, aunque haya más votos por uno de los candidatos, gane el otro. Ujú. Era También totalmente. una simple aclaración. yo creo, Sí, sí, también totalmente. en otro factor de importancia que creo que tiene este bipartidismo impuesto por los propios electores, bueno, apoyado también por el sistema de elección, es también el tema de la financiación. El tema de la financiación de los partidos políticos en Estados Unidos, la inmensa mayoría de fondos reciben de donaciones de particulares o de empresas que apuestan por un partido que en este caso que es el que se impulsa a llevar a cabo ese liderazgo, ¿no? de una idea, bien la republicana o bien la demócrata. Esto en comparación con España, que ahí existe una ley de financiación de partidos políticos con numerosos límites, obviamente, porque debe haber transparencia. Yo creo que eso puede ser la diferencia por la cual unos partidos de una ideología y otros de otra se lanzan, ¿no? a la popularidad y que sean los más votados, porque al fin y al cabo existe un soporte económico que lo sustenta, básicamente. El dinero lo mueve todo. Bueno, para que tengan una idea, estas elecciones se gastó en las elecciones de ahora del 2020 el doble que en las elecciones del 2016, Joder. gastándose cerca de 14.000 millones de dólares. Casi un gasto igual, el mismo gasto casi se hicieron por parte de republicanos y demócratas. Y ahí se ve lo importante de estas elecciones en concreto, ¿no? Por Ujú. la cantidad de fondos que se destinaron solo a lo relativo a las elecciones. Pero es una cifra sorprendente que en un periodo de 4 años se haya duplicado el gasto. Suena fácil, pero duplicar el gasto de cualquier concepto es ciertamente algo muy interesante. Y pues nada, ha ocurrido justamente eso en estas elecciones, lo cual es muy interesante. ¿Y por qué será? O sea, ¿por qué hay un doble de gasto? Dame Yo una creo explicación. que sí, yo creo que había una gran idea, o sea, no es secreto para nadie, y tal como hablamos en el capítulo, en el artículo anterior, no es secreto para nadie que estamos en una época de mucha polarización, ¿no? Exacto. Y con estas elecciones yo sentía que para muchos se trataba un tema de vida o muerte, ¿no? Ujú. Es decir, si pierde mi partido, no sé qué va a ser de mi futuro, pero si gana mi partido, voy a estar bien, y viceversa. Y es precisamente esa idea de la polarización en la que vivimos, ¿no? En Ujú. la de que si gana el otro, yo pierdo. Y yo creo que eso es relativo porque no todo lo que hace un partido es bueno o es malo. Era un poco también lo que hablábamos en el capítulo anterior del fanatismo político. Exacto.
Y creo que eso se ha traducido claramente en una apuesta total por parte de ambos partidos, tanto republicanos como demócratas, y como los lobbies que financian Ujú. su actuación, que de hecho en Estados Unidos no está prohibido bajo ningún concepto, más bien está asumido que es una forma de ordenar un poco la política y el actuar político. Y se da este enfrentamiento donde el gasto es el doble de las Sí, sí. elecciones anteriores. Y es un poco También, impulsado por todo esto. también yo creo que lo impulsa las circunstancias actuales las que nos acontecen y Sí, todo es impulsado por la necesidad de articular una respuesta estatal a la crisis económica que se va a venir, ¿no? Ante crisis, las personas sacan digamos, lo más natural de ellas mismas, ¿no? Y cuando estamos ante un acontecimiento tan importante como es una crisis económica originada por una pandemia, lo que hace es que las personas quieren que sus gobiernos reaccionen de la forma que ellos piensan, ¿no? Y esa obsesión o esas ganas porque el Estado responda de la forma más adecuada incita a que se proteja o se sobreproteja sus ideales, ¿no? Y sus ideas económicas de cara al porvenir de un Estado, que en este caso es el Estado más importante del mundo. totalmente. Ujú. Y de cara a eso que bien comentas, Toñín, yo creo que, o sea, ese ha sido el factor o el motor que ha llevado este proceso electoral en Estados Unidos. O sea, esa ha sido la gran particularidad. Y también te diré una cosa que dos estudios que se contradicen en esto. El primero que, bueno, decía que si Trump perdía iba a ser por toda la mala gestión que se considera que ha hecho del COVID, Ujú. al, bueno, decir que es un invento, que no existe, Se bueno, todo esto considera. que A ver, dice. yo creo que hay bastantes elementos objetivos como para, Ya, más que considerar, podamos decir que lo ha gestionado como una mierda, pero bueno, sigue. sí, quiero decir, es que depende, no me meto ahí porque igual mitad del país técnicamente le ha comprado ese discurso y se han creído lo que ha dicho. Ujú. Y Vea, eso era lo que quería llegar. yo Es no que quiero los ser Y un también, negacionistas, poquito macho. racista, pero también la mitad del país sí, no sabe dónde coño está Corea del Norte, o sea, ya, Total, también, también, total. sigue. también. O sea, yo creo que ahí hay un factor, y de hecho, cuando ves el mapa de Estados Unidos, y esto es algo que yo creo que es muy interesante, y ves cómo se han concentrado los votos en las grandes ciudades, centros urbanos, etcétera, etcétera, las victorias demócratas fueron aplastantes. Mientras que en los lugares más alejados, con menos centros urbanos, donde la población no está tan concentrada, fue lo contrario, fue más bien una victoria aplastante por parte de los republicanos. Desinformación como arma política, básicamente. Quizás. Sí, y sí, también, totalmente. Yo creo que, pero te voy a decir una cosa, no creo, si bien creo que Trump ha abusado precisamente de la desinformación, debo decir que no es el único. Y es precisamente eso algo que abunda en nuestros tiempos, ¿no? Ujú. Todo el tema de los medios, cómo se manejan, que de hecho esto va a ser, lo vamos a tocar a fondo en un Guiño, próximo guiño, capítulo, guiño, guiño. justamente. Pero son ese tipo de cosas que yo creo que no podemos dejar de lado hoy en día. Ujú. Como sea, el pueblo, la gente, odio la palabra pueblo, pero a veces la uso. La ciudadanía ha elegido, y en verdad espero que esto sirva para unificar un poco a la gente, para que esa polarización se vuelva más bien cercanía y pueda Ujú. avanzarse hacia un mundo, No, oye, donde nos respetemos un poco más y seamos más tolerantes. no A soy ver, partidario. Dime, dime, di Juan. yo creo que es semi-evidente cuál iba a ser el resultado. O sea, yo realmente creía que, vuelvo y digo, no es una cuestión de racismo, sino una cuestión fáctica de hechos. Yo realmente creía que el pueblo estadounidense iba a votar por Trump, más que todo por estupidez y desinformación. No me creo mejor que ellos. En Colombia pasa exactamente lo mismo. Por estupidez votan el mismo partido de siempre que saben que es perjudicial, pero les da algo de galleta y ya lo quieren votar. Pero mira, para mi sorpresa ganó Biden bastante, o sea, para mí fue impresionante. Yo no me lo esperaba. Yo, bien es Mm, cierto que no estoy muy a favor del sistema electoral de Estados Unidos, porque a mí en todo lo que no lleve proporcionalidad, yo no estoy de acuerdo. O sea, no es lógico que una persona que sea la más votada luego no pueda no verse representada en escaños y no pueda ser elegido. Sin embargo, es importante
enfatizar en una cosa. El elector, o sea, la persona que vota, el votante estadounidense, es capaz, a diferencia de otros países como por ejemplo el español, es capaz de poder votar 2 veces al candidato que pueda apoyar en las elecciones. Es decir, puede votar en las primarias y después en las elecciones a nivel nacional. Esto es importante porque es como que si ya nos podemos analizar las oportunidades que tienen los votantes de cara a dar la confianza o no a un presidente o a un futuro presidente, no a un candidato, tienen las primarias bajo unos requisitos y después se encuentran las elecciones nacionales que, bueno, es cierto que desde las primarias a las elecciones nacionales tampoco pasa mucho como para que un votante y más con la polarización que existe en Estados Unidos pueda cambiar de opinión, ¿no? Bueno, Pero pero pasa, ¿eh? existe ese doble rasero de manera que si tú estás contento en las primarias con un candidato, pero después en las elecciones nacionales no estás muy convencido, puedes incluso no votar o puedes votar al contrario. No sé si me explico. Sí, 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 claro. totalmente. O sea, de hecho en Estados Unidos se sostiene mucho sobre eso que bien comentas. También esto depende de cada estado, ¿no? Porque tienen sus propias leyes estatales. Ujú. eh, Sí, eso es importante sí, enfatizarlo. o sea, el sistema, como opera un poco el sistema de las elecciones de Estados Unidos, tiene una gran o sea, tiene un gran poder de decisión cada estado, ¿no? Y de hecho eso se puede ver con los tiempos en los que cada estado ha ido emitiendo los resultados. Eso ya es un claro ejemplo, síntoma de cómo funciona el modelo. Pero se basa mucho también en ese sistema de las primarias, ¿no? Primarias por las cuales se eligen esos representantes de los partidos para luego respaldarlos o no respaldarlos en las elecciones ya nacionales, ¿no? Sí. Yo Es un propongo desde sistema la Unión Europea, interesante, sí. sí, es un sistema que yo creo que es interesante. No sé si mejor o peor, la verdad a mí me interesa mucho porque, bueno, hay un dato muy interesante que nos estabas comentando, Juan, de que no siempre el final el colegio ha terminado votando por quien ha debido votar. Y siempre hay un margen de error que si bien es mínimo, pero existe, ¿no? Sí, Al ser de hecho votaciones en la historia de indirectas. Estados Unidos, creo, si no estoy mal, por datos, ha pasado 9 veces que un elector no ha votado por el candidato al que se había comprometido a votar. Lo otro que, sí, sí, o sea, es muy raro, es como, o sea, me votas y te traiciono, Mm. Sí, sí, chúpalas, sí. Estamos hablando pero no debería ser así. Dime. estamos hablando de la Cámara de Representantes a nivel nacional. Yo creo que No, no se ha explicado bien. Es decir, que los escaños y las personas que han sido elegidas por los escaños en cada estado de claro, un partido han votado al partido contrario. Es eso lo exacto. que queremos. Exacto, Vale, vale. porque hay que tener en Se cuenta han que los cambiado la electores son, camisa. hay que tener en cuenta que los electores son ciudadanos, ¿no? No tienen por qué ser políticos como tal, Mm, son ciudadanos con una serie de requisitos como haber nacido en Estados Unidos, tener al menos 35 años y haber vivido los últimos 14 años antes de las elecciones en los Estados Unidos. Esos son los 3 requisitos, mm, eh, ¿cómo decirlo? Insalvables que se tienen que cumplir. Otra totalmente. cosa que iba a decir, un poco hacia el margen, es que yo propondría desde la Unión Europea hacer una campaña para exportación de calculadoras para los estados de Nevada y Texas. Se demoraron 3 días en contar los votos. 3 días. Es que estamos hablando de 3 días que pasan sin saber quién es elegido como presidente en el país más importante del mundo. O sea, y ni siquiera lo sabemos por medios estatales, sino lo sabemos por los medios de comunicación que van tanteando los sondeos y de forma no del todo exacta. O sea, es que estamos hablando de algo que sin duda se tiene que mejorar a pesar de que existan plazos, porque luego esos recuentos federales se reúnen para ir pues bueno, pues para anunciar los resultados finales. Sin embargo, yo creo que eso es algo que se debe mejorar, porque es eso, Totalmente. al fin y al cabo, lo que haces es generar incertidumbre y una tensión innecesaria en las elecciones de un país, que encima es lo que he dicho, es que es el país más importante, ¿no? Totalmente. Y aunque no lo parezca, hace un rato estábamos hablando justamente de la CIA y en este punto del capítulo ha ocurrido algo y es que el micrófono de Juan le ha petado, Mira, madre mía. literalmente. Creía que no lo ibas a Y sacar. había que decirlo, había que decirlo. Mi micrófono Y es que es pues ruso. nada. Y pues nada, hemos logrado solventarlo, pero bueno, fue un momento bastante complicado, ¿no? Así Uf. que, Juan, por favor, deja tus chistecitos y tu vaina porque ya sabes lo que Mira, mi ocurre. negro, primero me corto los higos antes de dejar mis chistecitos. Que para que os ¿Qué hagáis tienes? una idea. ¿Una mata de higos en la casa? Para que os Exacto, hagáis una idea, exacto. hemos estado como 25, media hora
intentando recuperar a Juan. Juan pidiendo cables hasta la vecina del bajo. O sea, Literal. y esa vecina estaba confinada, para que os hagáis una idea de lo que acaba de coger Juan. Pero lo que iba diciendo, y sin querer irnos un poco del tema, esto es una de las cosas que tienen los estados federales, ¿no? Que cada uno regula su propio recuento, su propio procedimiento electoral, ¿no? Entonces cada estado tiene una forma distinta del recuento y lo que origina es esto, que 50 estados con una forma distinta, similares pero distintas, lo que hace es generar plazos distintos, que lo que implica es que no tengamos un resultado real el mismo día de las elecciones como se tiene en España o en Europa, a líneas generales, ¿no? Sí, es muy llamativo eso y en verdad, claro, el problema es que cuando no se clarifican este tipo de cosas, abre, no digo que de razón, pero abre una pequeña ventana para que quien quiere presumir o alegar o establecer que pueda haber habido algún fraude o algún problema o lo que sea, se Exacto. agarre de esto, ¿no? Siempre la Pero hay incertidumbre que... es un comodín. Ujú. Sí, efectivamente, efectivamente. Y de hecho eso se reclamaba de que, oye, si se sabía que iban a haber en estas elecciones muchos votos por correo, si además se sabía que era muy posible que alguna de las partes, una especialmente, cantara fraude, etcétera, etcétera, había que tomarse un poco más de caución, ¿no? En algunos estados que además se sabía que iban a ser especialmente determinantes Digamos para... que la incertidumbre es un comodín para el populismo. Lo dejemos así. Porque se Sí, apoderan. sí, Digamos sí. que se De hecho, sí. apodera, tío. Se apodera de una suposición propia que lo que hace es entablarlo como verdad. Y eso en partidos o en ideologías populistas es lo que pretende hacer, ¿no? Sacar partido de este tipo de situaciones para generar una situación favorable en base a algo que no se sabe con certeza su veracidad, ¿no? Sí, el populismo daría para hacer realmente un programa solo de analizando el populismo en nuestros días, ¿no? Y cómo se ha convertido en un movimiento político que, bueno, que ha logrado el objetivo que tiene, que es básicamente poner a un grupo en el poder Ujú. por medio de, bueno, de una estrategia argumentativa, una estrategia de medios, etcétera, Y que muy no es ni de cuestionable. izquierda ni de derecha. Ujú. Sí, sí, Importante importante, aclararlo. porque sí, sí, muy importante, porque yo creo que tanto en la derecha como en la izquierda hay muchos movimientos populistas, Sí, muchísimos. sí, sí. Sí, es verdad que quizás dependiendo del continente del que hablemos, puede tender más a un lado o al otro, que esto Ajá. ya lo dejaríamos para otro programa, pero bueno, es importante. Y eso, o sea, son las cuestiones que hay que tener cuidado. Las elecciones hay que cuidarlas siempre, bueno, con todos los detalles que se puedan, ¿no? Con toda la gente o los observadores que puedan estar verificando que se celebran bien. O sea, es muy delicado, es muy delicado. Y Sí, más en sí. un país donde la polarización llega a los extremos de hoy en día, como en Estados Unidos. Parece una. Muchachos, ¿qué piensan de los sistemas de los sistemas electorales? Tenemos el de colegios, tenemos el parlamentarista, como puede ser el sistema, bueno, el parlamentarista indirecto, como puede ser el sistema español, o el presidencialista directo, como puede ser el sistema, bueno, colombiano, venezolano, etcétera. Yo creo ¿Por que, a cuál se ver, decanta? llevamos hablando 2 semanas de sistemas de elecciones y demás. Yo creo que no procede ahora mismo realizar un tercer capítulo sobre sistemas de elecciones o cuál es el análisis de los mismos, pero yo estoy muy contento con el español, fíjate lo que te digo. Y yo no era partidario del beneficio a las mayorías que trae la ley de Ont, que sin duda es un caso súper interesante que sin duda debe ser sujeto a debate en este podcast, pero yo entiendo que bajo ciertas circunstancias y con un afán de seguridad legislativa a la hora de crear y conformar unas cortes que beneficien a unas mayorías con el fin de que exista estabilidad, yo abogo por ello. Yo no estoy a favor de, por ejemplo, este sistema electoral de Estados Unidos, en el que digamos que se desvirtualiza un poco la cantidad de votos que un representante consigue, ¿no? Sí. Pero yo me quedo con la española. Mm, Me gustaría también ahora comentar un poco unos datos curiosos, a ver qué les parece que han surgido en estas elecciones, ¿no? Y les tengo uno que es sorprendente, y es que un fallecido ganó las elecciones ¿Qué? del Partido Republicano. Ah, es ¿Y verdad. de qué Es creen que cierto. murió? De amor, weón. Todos sabemos que en estas épocas. No, no, no. Que bueno, pero en primer lugar que descanse en paz, pero murió de COVID, curiosamente. ¿Pero quién? O sea, Y sí, David Andel.
y ganó las elecciones en Dakota del Norte. Y pues nada, es un dato bastante Sí, curioso. es un elector, sí, es cierto. Sí, Es sí, cierto, sí. es cierto. También me gustaría mencionar que, bueno, que De- Biden se convierta en el presidente más viejo, Es aunque lo que iba a suene decir. increíble. Quiero Sí, decirte, 78 tacos. Vamos a ver, este hombre es incansable, no tiene ganas de disfrutar Ese de su... compa ya está muerto, nomás no le han avisado. coño, qué cabrón. No, Bueno, pero fuera capaz a coña. eso aumenta la estadística, ¿no? Ya van 8. Joder, ya ves. A ver si está por Yo muerte tendría natural. miedo. ¿No sabes tú si las muertes estas de los presidentes que has nombrado han sido por asesinatos o por muerte natural? Porque como Ah, no no, sea bueno, Por como... asesinatos que yo sepa, solo Lincoln. sí, no, te puedo comentar básicamente distintas circunstancias en cómo han ido o han muerto estos presidentes. Es un artículo bastante Solo interesante, quiero ¿no? saber si hay alguno por muerte natural. Sí, sí los hay, sí los hay. Joder, Ana. Vamos, que no es el Aemon Targaryen de Juego de Tronos, ¿no? Que es el único No, presidente que puede no es morir que de se forma matan natural. entre todos, pero es bien interesante. Vale. Si quieres lo reviso y te voy diciendo O exactamente aportamos datos por redes quién sociales es. posteriormente, que sin duda Sí, esto también. da sujeto a debate. Muy bien, pues yo creo que con esto damos por concluido nuestro capítulo acerca de la presidencia de Estados Unidos. Esperemos que os haya gustado. Os recordamos antes de que se despidan Juan y Jesús que tenemos redes sociales. En Twitter estamos como Todo Caso Podcast y en Instagram y en Facebook estamos como En Todo Caso Podcast. Intentamos subir cositas a diario para mantenernos informados y conectados con vosotros, claro. Como cierre, Jesús, una preguntita muy rápida. ¿Tú crees que cambia algo estas elecciones? Yo creo que realmente no. Estados Unidos es Estados Unidos y su política se va a mantener en cuanto al exterior casi igual. ¿Qué Yo piensas creo tú? que va a ser bien a que baje un poco la polarización, pero de eso dependerá lo grande que sea no solo el nuevo gobierno de Biden, sino también la gente que lo sigue, ¿no? Era un poco lo que hablábamos en el capítulo anterior, de que hay que ser autocríticos, y eso no quiere decir autocríticos de criticar por criticar, pero sí creo que debería tenerse eso muy en cuenta, ya que de eso depende un poco lo que venga. Y también que, bueno, que el bando que ha resultado perdedor de estas elecciones entienda que, bueno, que la voluntad de la mayoría, como corresponde a la democracia, ha hablado y que hay que respetarla. O sea, así de claro. Y democracia es así. Democracia implica ganar a veces, perder otras veces, pero que siempre, siempre sea por el bienestar común de la gente. Bueno, muchachos, déjenos sus opiniones en los comentarios y nos vemos en el siguiente Y artículo de muchachos. En todo caso. Y vamos a No, comenzar muchachos, una engloba colecta todo. para comprarle un nuevo micrófono a Juan. Sí. Importante. Por favor. Aceptamos donativos de de todo tipo. Bueno, Chao. que estén bien. Saludos. Saludos. Feliz semana. Chao. Y día.